Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestras angustias y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Los pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Tú, que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, en ti confío en ti. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos, porque si profesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: nadie que crea en Él quedará confundido. En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, también muy queridos hermanos y hermanas que no salís de vuestras casas por la enfermedad o por tener algún impedimento, nos unimos a todos vosotros y nos da gozo que esta palabra de ánimo, esta palabra de esperanza, esta palabra de consuelo os llegue también desde aquí. Hemos escuchado la palabra de Dios, una palabra que nos dice que el Señor ha escuchado nuestra voz, que ha mirado nuestra situación, que ve nuestro trabajo y también ve nuestra angustia. Pero también hemos escuchado en la segunda lectura que la palabra está cerca de cada uno de nosotros y nos lo dice de un modo muy personal. La tienes en los labios, la tienes en el corazón. Acabamos de escuchar ahora este relato de las tentaciones de Jesús, que son las tentaciones nuestras, las tentaciones de la Iglesia, este querer hacer un mal uso de nuestra condición religiosa
o también la cuestión del poder, esta tentación del poder a todo nivel y esta tentación del prestigio, del éxito. Puede parecer un sueño, pero pensar en un nuevo orden social parece no solo necesario, sino urgente, porque también la tentación abarca todas las esferas. La esfera de la Iglesia, la esfera de la política, la esfera de tantas instituciones sociales, también de nuestra forma de organizarnos en la sociedad, en los partidos, en los gobiernos, en nuestras familias, en la relación entre amigos, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Y es que el itinerario cuaresmal que hemos iniciado con la imposición de la ceniza este miércoles pasado contiene una invitación que hemos de hacer nuestra y no podemos eludir de ninguna forma. Además, se nos ha dicho en singular a cada uno de nosotros, porque la respuesta comprometida es personal. Conviértete y cree en el Evangelio. Esta es la invitación que la Iglesia nos hace, según la voluntad de Jesús expresada en el Evangelio, cuando dice: vosotros sois la sal de la tierra. La sal es para dar buen gusto. Vosotros sois la luz. Esto es para iluminar, no para deslumbrar, sino iluminar. Y también dice: vosotros sois la levadura que tiene que dar vida y tiene que dar forma a toda la masa. Jesús habla con esta sencillez para que veamos cuál es nuestro trabajo en nuestra sociedad, en nuestras relaciones humanas, en nuestras organizaciones sociales, en nuestras familias. Y la Cuaresma es un tiempo privilegiado precisamente para dar este paso de la conversión. Una conversión que parte de uno mismo y se extiende a todo lo que nos rodea, tratando de que en nuestra mirada, se refleje el amor de Dios. Cada vez que nos ven a cada uno de nosotros, tienen que descubrir algo más de lo que visiblemente se ve. Descubrir la dignidad de la persona con unos derechos, con una dignidad que tiene que ser respetada. Podemos descubrir el rostro de un Dios que nos ama porque hemos sido hechos a imagen y semejanza suya. Sin embargo, el camino no siempre se presenta fácil, lo hemos escuchado con Jesús en el Evangelio. Y es que prescindir de Dios también es posible. Entra en el cálculo de riesgo de un mal uso de la libertad que nos sitúa en el centro de la existencia y desplaza a Dios. El pecado de origen, el pecado de nuestros primeros padres, nuestro pecado, el pecado de la humanidad, es la posibilidad de decirle a Dios: no me interesas, no quiero tenerte en cuenta en mi vida. Hemos hecho unos ritos religiosos, pero a veces en la práctica de la vida, la práctica es decirle: no, esto es el pecado, es la ruptura con Él, es decir no a un ofrecimiento de amistad, cuando Jesús realmente lo dijo a sus discípulos: sois mis amigos, os lo confío todo, nos da toda su confianza. Por eso la tentación existe y la injusticia también es un hecho. ¿Cómo puede el hombre liberarse de su impulso egoísta y abrirse al amor? Preguntémoslo cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos liberarnos de nuestro egoísmo, de nuestra cerrazón y abrirnos a este amor misericordioso de Dios? Esto, como en el principio de la humanidad, también somos seducidos por la mentira, por el engaño, también por la infidelidad. Habíamos hecho una promesa desde el momento del bautismo, habíamos dicho sí al Señor, y a veces la práctica de nuestra vida es un no o una indiferencia continuada. Entonces ahí está la raíz de la tentación, de toda tentación, porque somos tentados
a renunciar a nuestra vocación cristiana, a la llamada que hemos recibido, a quedar relegados en la indiferencia religiosa, a vaciarnos por completo del sentido que Dios puede dar a nuestra vida y a la misión que nos ha encomendado la Iglesia. Por esto hablamos de conversión, por eso hablamos de cambio de vida. Esta es la razón por la cual hoy, en este inicio de Cuaresma, en este primer domingo, la palabra de Dios nos habla con tanta claridad y nos pone a Jesús como referente para un nuevo comportamiento y nuevo estilo de vida. Solo Él nos ayuda a salir del atasco que nos mantiene encerrados. Solo Él vence y con nosotros vence la tentación para hacernos ver que es posible librarnos de ella. La palabra de Dios describe muy atinadamente nuestra realidad humana sometida a la tentación y al pecado. Pero al mismo tiempo, y esto para nosotros nos alivia, nos da esperanza, al mismo tiempo y como respuesta contundente, nos presenta a Jesús, guiado por el Espíritu, hemos leído en el Evangelio, y enfrentándose al mal en ese desierto en el que todo es posible, en todos nuestros desiertos. La propuesta del diablo de darle a Jesús todos los reinos del mundo es muy ambiciosa. Tanta obsesión por el poder, como estamos descubriendo en estos momentos. Tanta obsesión por el poder y por un poder absoluto que quiere dominar el mundo. Y a veces la única solución es el engaño, es la mentira, es la falsa paz que se propone y se promete. Realmente, escuchando estas palabras del Evangelio que van dirigidas a Jesús, pero es la primera comunidad cristiana que se ve tentada también a seguir otro camino que el Señor le ha propuesto. Fijaos que ha dicho el diablo: te daré el poder y la gloria de todo eso. A veces alguien escucha esto, dice, porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Ciertamente podemos pensar cuántas ofertas se nos hacen constantemente presentes, que nos deslumbran, a la vez que nos ofrecen dinero fácil, apariencia y poder. Estas son las tentaciones. Creer que la fuerza está en esto, en el dinero, en el poder, en la apariencia, en los populismos de cada día. Se puede engañar a una persona y esto ocurre, pero también pueden ser engañadas sociedades enteras con promesas de una felicidad, de una prosperidad que nunca llegará. Solo habrán servido los intereses de unos pocos. Y la respuesta de Jesús es muy clara. No podemos adorar nada de todo esto, porque el culto solo puede darse a Dios. Nuestra conversión supone aceptar esto y no caer ante las ofertas que a menudo tenemos y que nos engañan ciertamente. Por eso recorrer el itinerario cuaresmal con la mirada esperanzada hacia la Pascua es aceptar pasar por un ejercicio personal de confianza, la confianza que nos da escuchar la palabra de Dios. Lo hemos escuchado en la carta de San Pablo a los romanos. La palabra está cerca de ti. Fijaos, la tienes en los labios y la tienes en el corazón. La palabra de Dios llena nuestra vida. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, da sentido y fuerza a nuestra vida. Y los cristianos, como dice Jesús, hemos de vivir de la palabra. Yo me pregunto siempre, ¿la tenemos cerca? ¿La escuchamos con frecuencia? ¿La leemos en nuestra casa? ¿Es uno de los libros que frecuentamos? Aunque sea leer un trocito cada día, pero que esta palabra, que es viva y eficaz,
nos da fuerza y sentido a todo. Se refiere San Pablo a la palabra de la fe que os anunciamos, dice él. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios llegamos a la salvación. Pues el secreto está en el contenido de esta fe, que consiste en proclamar explícitamente que Jesús es el Señor, que lo es todo para nosotros, que es el único camino que puede dar sentido a nuestra vida, la única verdad que hemos de acoger, la última vida, la única vida que da sentido a todo y fuerza a todo. Por eso, a partir de este encuentro con Jesús, que ha resucitado de entre los muertos y vive, la orientación es decisiva y aparece la fuerza que ayuda a vencer cualquier tentación y toda injusticia personal o social. Mírate esta semana la homilía escrita por el Papa Francisco para el miércoles de ceniza y leída por el cardenal Angelo de Donatis, nos decía esto, el Papa mismo. La Cuaresma es una invitación a reavivar en nosotros la esperanza. Si recibimos la ceniza con la cabeza inclinada para volver a la memoria de lo que somos, el tiempo cuaresmal no quiere dejarnos con la cabeza gacha, sino que al contrario, nos exhorta a levantar la cabeza hacia aquel que resucita de las profundidades de la muerte, arrastrándonos también a nosotros de las cenizas del pecado y de la muerte y elevarnos a la gloria de la vida eterna, que es el término de nuestra esperanza. Y decía, la conciencia que somos ceniza nos enseña sobre todo la experiencia de la fragilidad que experimentamos en nuestros cansancios, en las debilidades que debemos afrontar, en los miedos que nos habitan, en los fracasos que nos queman por dentro, en la caducidad de nuestros sueños, en el constatar que efímeras son las cosas que poseemos. No nos llevamos nada. Hechos de cenizas y de tierra, palpamos la fragilidad de la experiencia de la enfermedad, de la pobreza, del sufrimiento que a veces irrumpe de manera repentina sobre nosotros y sobre nuestras familias. Y también nos damos cuenta de que somos frágiles cuando nos descubrimos expuestos en la vida política y social de nuestro tiempo a polvos en suspensión que contaminan el mundo, la contraposición ideológica que nos divide, la lógica de la prevaricación, el regreso de viejas ideologías identitarias que teorizan la exclusión del otro, la explotación de los recursos de la tierra, la violencia en todas sus formas y la guerra entre los pueblos. Todo ello es como el polvo tóxico que enturbia el aire de nuestro planeta, impidiendo la coexistencia pacífica, mientras crecen en nosotros cada día la incertidumbre y el miedo al futuro. Hay que dar una razón de esperanza a todo esto. Y los cristianos estamos llamados a responder a todo esto. Qué importante cuando entre los más pobres podemos descubrir la voz de Dios. Ayer estaba celebrando en el Hospital de San Juan de Dios, por ser la fiesta de San Juan de Dios, la Eucaristía ante todos aquellos enfermos y buscábamos la respuesta de la esperanza a esta situación. Y veíamos que cuando vas a ver un enfermo, todos los enfermos que me escucháis os lo hemos de agradecer, no somos nosotros quienes damos lecciones, sois vosotros que nos la dais a nosotros. Porque el modo en que uno vive la enfermedad o se vive cualquier dificultad y uno sabe poner el gozo de la esperanza, la fuerza de la fe, el ardor de la caridad, ahí está la solución del problema. Al mismo tiempo, las cenizas nos recuerdan que la esperanza, a la vez que estamos llamados, porque Jesús, el Hijo de Dios, se mezcló con el polvo de la tierra, elevándolo hasta el cielo. Y Él descendió a las profundidades de este polvo, muriendo por nosotros y reconciliándonos con el Padre,
como oímos decir al apóstol Pablo, aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado en favor nuestro. Y Jesús nos ha dado así la vida, renunciando a todo el mal y dándonos la fuerza de su amor. También hoy puede realizarse en nosotros la experiencia de un pueblo que se siente amado y liberado por Dios, como sucedió en tiempos de Moisés, hasta poder decir con actitud humilde, orante y agradecida. Entonces, lo hemos escuchado en la primera lectura, clamamos al Señor y Él escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo, nuestra angustia. Fijaos, y dice, y nos introdujo en una tierra que emana leche y miel, una tierra de gozo, de felicidad, de prosperidad, que es lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. Pues gozando con ello por la justicia, el amor y ahora la participación en la Eucaristía, pedimos nuevamente lo que hemos pedido en la primera oración al empezar la Eucaristía: avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo y vivirlo en plenitud. Hacia ello vamos, y esta Cuaresma tiene que ayudarnos a hacerlo realidad. Que así sea.